Tengan un excelente día. Esto es Impronta, Entretejiendo el Tiempo. Y estamos para charlar desde 3 ciudades diferentes. Fer, Maite. Y Fati, el día de hoy les traemos un tema poco convencional, así que nos disculpamos si están comiendo. ¿Qué es esto? Aplicación de la arqueología en la actualidad. Exactamente, basura. Sí, como escucharon, arqueología de la basura. Y bueno, hoy vamos a hablar de dos personas en las que nos centraremos, que son Raji y la doctora Guadalupe Espinosa. Para empezar, bueno, ¿dónde se origina la arqueología de la basura? Con William Raji, y también tiene que ver este autor Schiffer. Todo empieza con el estudio de la arqueología conductual, en el que, bueno, del que se deriva un poco la arqueología de la basura. A inicios de los 70 inicia el estudio de la cultura material moderna con el surgimiento de la arqueología conductual. Este trabajo se encontraba al mando de Reed, Cheever y Raji, y para ellos la arqueología conductual consistía en el estudio de la cultura material para explicar el comportamiento humano independientemente de la época. Esta arqueología tenía como base 4 estrategias. La primera hacía referencia al empleo de la cultura material del pasado para responder preguntas del pasado. La segunda, en el empleo de cuestiones generales en la cultura material actual para crear leyes que puedan aplicarse al pasado. La tercera aborda la cultura material del pasado para producir leyes conductuales aplicadas tanto al presente como al pasado. Y la cuarta, al estudio de la cultura material del presente para explicar el comportamiento humano actual. En resumen, la cultura material nos sirve en cuanto a la basura, por ejemplo, nos sirve para explicar eventos del pasado, eventos del presente y eventos que incluso pueden suceder. Por supuesto, hay algunos dilemas con esta teoría, pero bueno, eso ya es tema para otro programa. Raji lo que hizo fue centrarse en la basura para intentar explicar qué es lo que está sucediendo, bueno, en ese entonces, que es en los 70s, qué está sucediendo con la sociedad, qué están desechando, por qué lo están desechando, como qué estamos consumiendo, qué se está llevando a cabo también. Mai, has repetido al menos 2 veces un término que quizá para algunos podría ser confuso, cultura material. Y eso es justamente algo tan importante y que quizá para nosotras sea fácil de entenderlo, pero quizá para otros no lo entiendan como tal. Suena bastante simple, cultura material. Y bueno, simplemente para hacer la acotación, ¿no? ¿Qué es cultura material? Y bueno, ustedes pueden ir a la Enciclopedia Británica, que está libre en Internet, a consultar la, la explicación y el significado de cultura material. Y que es justamente, ¿no? Todo lo que ya dijiste que se desecha, que está consumiendo las personas. Es decir, herramientas, utensilios, máquinas, ornamentos, arte, construcción, monumentos, registros escritos, imágenes religiosas, ropa, cualquier objeto producido por humanos. Y obviamente, ¿por qué? Porque todos los humanos generan cultura, generan cosas con ellos. Entonces, la cultura material no puede ser desintegrada. Entonces, porque viene con la producción y con la vida de un ser humano. Entonces, eso es básicamente cultura material. Y dentro de lo que estábamos mencionando, es el objeto de estudio de la arqueología. Entonces, en cultura material no podemos tener arqueología, porque es justamente la base de su estudio. Y con eso, pues, llega lo que decías, la arqueología de la basura, que inicia con estos científicos y con estas preguntas. Um, entonces, ¿qué es lo que hace a la arqueología de la basura o al estudio de la basura? Arqueología. Sí, bueno, en general mencioné como de dónde surge la arqueología de la basura. Consideré importante iniciar con esto porque yo recuerdo que cuando estaba investigando el tema, escuché en algunas clases, y de hecho un compañero también me mencionó, sobre arqueología de la basura, y entendía un poco cómo funciona la arqueología, pero dije, bueno, investigar basura, ¿como para qué? Estuve leyendo varios textos, intentaba informarme, nunca a profundidad como lo hice con el texto de Raji, pero nunca logré entenderlo. Es como seguía con la idea de, bueno, esto, ¿de qué manera es arqueología? Y al final, estos dos, o sea, tanto Raji como Schiffer van de la mano para entenderlo, porque bueno, lo que hacemos en arqueología es la definición que nos dieron como tal en la universidad,
estudio de las culturas del pasado a través de sus restos materiales. Y yo recuerdo esa definición porque me la memoricé a la perfección, así si me preguntaban yo podía decirla. Pero si estudiamos culturas del pasado a través de restos materiales, es como, ahí de qué manera entra la basura moderna. Y es cuando, bueno, lo que ya expliqué, las 4 formas, de que también puede servir para estudiar el pasado, el presente e incluso lo que puede llegar a suceder. O sea, estamos viendo la conducta de las personas y cómo ésta se repite. Aquí entra lo arqueológico en el método que se utilizó en este caso, que fue como tal excavación en rellenos sanitarios e ir viendo fechas en los productos. Obviamente la excavación no se pudo hacer como en cualquier otro contexto arqueológico, pero se podía ver en la fecha de los productos, la forma de los productos, cómo va cambiando a través del tiempo, incluso en los plásticos, que antes eran más gruesos, después empezaron a ser delgados. O sea, el material te iba dando pistas del año y también lo que se iba desechando, que era importante en ese entonces, qué productos se desechaban en una época más que en otra. O sea, sí, ahí se involucró excavación y también la forma de hacer investigación, o sea, la clasificación de los materiales, usando el método arqueológico con productos relativamente modernos. Entonces, si tú solamente tienes conocimiento de estos métodos y los aplicas a un proyecto así, ¿es arqueología de la basura o es necesario la participación de los arqueólogos para esto? Ah, hay que considerar que en este proyecto de RADGI no solo participaron arqueólogos, también participaron biólogos, ingenieros civiles, o sea, como de muchísimas áreas, y entre todos lograron esta gran investigación que hasta la fecha se sigue citando. Aquí es arqueológico, como lo mencioné, por el método. O sea, no todas las investigaciones que se hacen en la basura tienen que ser arqueológicas. O sea, por ejemplo, si yo decido desde que te gusta ver cuánto están consumiendo simplemente con los desechos, o sea, bueno, ¿qué están consumiendo? Y voy a tomar muestras de la basura y las llevo a un laboratorio y eso, o sea, solo te quedas con una parte y eso no es arqueología. O sea, arqueología es, como ya mencioné, de todo, involucrar el método arqueológico. Y dado que es ahorita el tema de hablar y estás mencionándolo constantemente, muchos podrían decir, o sea, basura literalmente, no sé, una leche, un tetrapack tirado, un pañal, o sea, ¿qué es basura? ¿Cómo vamos a contemplar basura actualmente para que podamos entenderlo? ¿Es literalmente todo? ¿O hay alguna otra explicación o definición para tratar este término de basura? En este caso, convendría manejar basura como todo lo que desechas en tu bolsa negra y vas a dejarlo en la esquina. Bueno, así funciona aquí en Querétaro, que lo vas y lo dejas en la esquina. Pero obviamente se supone que en esas bolsas no puede ir material de construcción, por ejemplo, cosa que muchos no hacemos, o materiales tóxicos, no sé, por ejemplo, los aceites de los autos que deben desecharse en un lugar específico, muchas veces no lo haces y va a dar directamente a la basura. Entonces, obviamente ahí hay sus clasificaciones, pero para entender esto, o sea, bueno, yo me baso más que nada en lo de Radji, es lo que va a dar a esas bolsas y eventualmente al relleno sanitario. Bien, entonces ya con toda esta introducción de términos y que justamente lo estás mencionando, Raji, eh, ¿cuál es el contexto de esta investigación? ¿De dónde es? ¿En dónde lo aplicó? Ya dijiste que fue todo un proyecto interdisciplinario, entonces debió haber sido bastante financiado y con un objetivo muy grande, ¿no? No es solamente a corto plazo. ¿Qué hay sobre esta investigación? ¿Cómo se llama su obra? Dijiste que era en los setentas. ¿Qué más? Sí, es, bueno, en español es arqueología de la basura, él es archaeology of garbage. Todo esto surge con una, bueno, tengo como la idea general, dos estudiantes suyos, era una clase en la que se pidió investigar, o sea, las aplicaciones de la arqueología en diferentes ámbitos. Y dos de ellos surgieron con esta idea, o sea, la idea no fue de hace un día se despertó Raji y dijo, quiero hacer arqueología de la basura. No, todo empezó como una clase, estos estudiantes lo hicieron, los resultados fueron muy interesantes y fue como, bueno, igual y podemos aplicarlos a gran escala. Y fue cuando surge esta idea de estudiar los rellenos sanitarios. Pero no solo se estudió eso, o sea, también, bueno, les cuento un poquito. Cuando yo estuve en la universidad, teníamos una materia, estudio de caso.
yo decidí hacerlo sobre arqueología de la basura, también porque me interesaba, pero no lo entendía al 100%. Y decidí hacerlo entre comparación de dos zonas. Una que se podría considerar de clase baja, o sea, ahí me basé en las estadísticas del INEGI, y otra de clase media. Entonces dije, bueno, quiero ver qué están desechando cada una, en qué se diferencian. Y la verdad es que el trabajo de Reggie fue muy complejo porque analizaron absolutamente todo, hasta las cáscaras de huevo. Y en mi caso tenía que considerar el tiempo. Entonces yo nada más me fui a revisar plásticos, o sea, lo que sería el PET, Tetra Pak, eh, algunas veces cartón y vidrio. O sea, más que nada las etiquetas de sus productos. Y los recogía, bueno, revisaba la basura directamente en el sitio, no era como que me iba al relleno sanitario a revisar eso, no, no, no. Yo lo hacía ahora sí que donde dejas tu basura en la esquina, ahí revisar qué material están desechando. Y la idea era esta, ver si sí hay una diferencia entre clases sociales o no. Sí, los resultados se pudo reflejar. Y Raji, bueno, yo cuando hice esto me basé en Raji, que era lo único que conocía, que él había hecho esto entre distintas zonas por un tiempo limitado. Pero ya después me enteré que hizo lo del relleno sanitario y que ahí se basó su investigación principalmente. Pero realmente se puede hacer de diferentes maneras. Pero Raji hizo su estudio para ver las diferencias entre las clases sociales o cuál era su objetivo. Creo que él abarcó los dos. No tanto entre clases sociales, él lo mencionaba como más zonas, por ejemplo, en donde se encuentran viviendo grupos de mexicanos. Entonces, ver qué productos consumían y qué productos consumían en, no sé, una clase media estadounidense típica. O sea, como, sí, ver si se están adaptando ciertos productos mexicanos allá. O sea, cómo está funcionando la interacción. Ya, la verdad es que supongo que su trabajo no iba a conllevar tanto, era como algo sencillo de, solo quiero ver si hay diferencias, pero ya cuando se metió de lleno al proyecto descubrió cosas súper interesantes, o sea, hasta estaba leyendo, tiene un libro que se llama así, Archaeology of Garbage, que bueno, yo lo recomiendo porque menciona todo su proyecto, y él lo que hace. Sí, de su proyecto simplemente empieza a comparar las zonas, como ver si hay diferencia entre el consumo de ciertos productos, pero llega a descubrir que incluso te puede dar datos sobre la población, de cuántos hombres están viviendo, cuántas mujeres. No tan específico, obviamente ahí involucra unas fórmulas, pero sí te da una idea de incluso los integrantes de la familia, por las cantidades o los objetos que están consumiendo. Sí, porque muchas personas piensan que la arqueología, pues lo único que hacemos es estudiar el pasado, ¿no? Y sí es lo que la mayoría de nosotros hacemos, o sea, estudiamos la cultura material del pasado para saber cómo vivían los del pasado. O bueno, si usamos otra de las estrategias que dijiste al principio, podemos hacer experimentos también para saber cómo le hacían antes. Pero creo que no toman en cuenta que también la arqueología se puede aplicar para entender las sociedades, cómo funcionan ahorita y cómo van a poder seguir siendo sustentables en el futuro. Creo que eso es algo muy importante de esta, como, no sé si llamarla disciplina, subdisciplina. Sí, es interesante porque no solo, o sea, ahorita nos centramos en el proyecto de Raji, pero hay muchos otros proyectos que involucran estudio de, como decía, cultura material moderna, y así es aplicable en diferentes ámbitos. Entonces, muchas veces es complicado entenderlo porque sí, cuando tú estudias arqueología, desde la definición que te dan, ¿no? Estudio de culturas del pasado, que es como, entonces esto no lo puedo hacer, pero no, o sea, incluso lo que sucedió hace una semana, eso ya es pasado, eso ya se puede estudiar. De diferente forma, claro, pero se puede estudiar. O sea, si lo pensamos bien, ahorita tenemos una cultura de desecho casi como de hiperdesecho, ¿no? Y anteriormente pues no era tanto así, o sea, ahorita es como lo nuevo llega a reemplazar lo viejo y antes no era así, o sea, no era tanto de que ya tengo algo nuevo, entonces ya no me sirve esto y lo tiro. Y, o sea, eso, por ejemplo, incluso con cuestiones como de cuando la gente se moría, pues los enterraban en sus propias casas porque seguían formando parte de su vida. Hoy los enterramos en los panteones y vamos a visitarlos de vez en cuando, ¿no? O sea,
hoy tenemos tanto material que se desecha que se me hace impresionante que la gente no vaya, no, o por lo menos científicos, gente expertos en la materia no vayan a estudiar eso para saber cómo están funcionando la sociedad, qué está fallando y cómo podemos hacerlo para mejorarlo. O sea, no, o sea, yo creo que ahí hay muchísimo con qué trabajar. Justamente cuando hablábamos en la primera ocasión sobre volcanes y toda esta situación, una forma de justamente fechar y de comparar este episodio es ver la ceniza, ¿no? Lo que está pasando en ese momento. Ahorita estamos en un momento histórico importante, ¿no? Incluso se ha dado noticias sobre el desecho de cubrebocas. Entonces es quizá impresionante que en 100 años se dé X proyecto arqueológico y se encuentre todo este desecho de cubrebocas y de guantes que está generando la situación que estamos viviendo y que obviamente se va a fechar y se va a poder relacionar con el momento de una pandemia y de un paro total a nivel mundial y que se va a poder encontrar en todo el mundo, ¿no? Entonces es justamente este tipo de propuestas que deberían estar en la mente, ¿no? Y en la creatividad de cualquier investigador, ¿no? Está sucediendo y va a dejar una huella. Sí. Sí, todos estos eventos importantes, quieras o no, dejan huella, incluso en los sismos, ¿no? O sea, quieras o no, las construcciones, sí, el desecho se supone que debe de ir a dar a cierta parte, pero Raji decía, ¿no? O sea, aquí se encuentran desechos de construcciones que no deberían de estar, pero están, y quieras o no, te da una idea de incluso qué tanta conciencia del desecho tenemos, o sea, de qué debe ir y qué no debe ir al relleno sanitario y cómo complica su trabajo a las personas. Sí, estaba leyendo que incluso unos científicos que se dedican a estudiar el antropoceno, que estaban diciendo que ya estamos cambiando el sedimento de la Tierra. O sea, la capa de la Tierra ya es distinta porque ya tiene radiación, ya tiene plástico, ya tiene un buen de toxicidad que antes no existía. O sea, ya ha cambiado completamente la composición. Sí, aquí también es mucho de conciencia, o sea, conozco y de hecho me incluyo antes de esto, entre las personas que realmente no le veían sentido a esto, o sea, de reciclar, era como, bueno, si lo estás creando, pues si toda la gente lo hace, ¿por qué no lo desecho donde siempre? Ya después te das cuenta que, bueno, es la importancia del reciclaje y que tampoco es la única solución. O sea, reciclaje no lo es todo. La solución sería intentar consumir menos productos que contengan plástico, porque aunque recicles, no, o sea, no es la solución. No, o sea, si tú vas y compras una botella de cloro al súper y se te acaba y luego decides usar esa botella para otra cosa, también vas a tener que ir a comprar otra botella de cloro. Entonces ahí ya tienes dos y luego al final, quieras o no, aunque la hayas usado por mucho tiempo, vas a seguir consumiendo y vas a seguir tirándolas a la basura al final. Entonces no sirve de nada, como dices. O sea, tenemos que más bien tener una mentalidad de consumir menos. Sí, y también son productos que aunque quieras no los puedes volver a usar, o sea, son productos, algunos son productos tóxicos Sí. y ahí sí no puedes hacer nada más que desecharlo. ¿Alguna otra conclusión que haya sacado Rachi de todo esto, además de que justamente no se puede comprobar la diferencia de socioeconómica, así como decías, ¿no? Que no tienen una conciencia de reciclar y de desechar en los lugares adecuados? ¿Alguna otra situación que Rachi dijo esto está pasando? Bueno, en su época vio que lo que más se desechaba era papel, periódicos. Entonces ahí era interesante porque la lógica era, bueno, lo que más ocupa, mmm, no es espacio, lo que más se está desechando es plástico, PET. Pero ya después cuando vio a fondo la situación fue de no es cierto, o sea, lo que más se está desechando y ocupa espacio en los rellenos sanitarios es el papel. Entonces se le debería de dar mucha atención al reciclaje del papel, que era algo que no considerarías, ¿no? Es como, no, pues, si tú no haces un estudio, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que decimos, no, es que nuestro problema es el plástico, es el PET. Y es, bueno, ya hay un estudio que te diga eso, o sea, o lo estás suponiendo. Porque igual y nuestro problema ni siquiera es el PET, igual y se está desechando más Tetra Pak.
Entonces, yo creo que por eso es importante estos estudios, para saber exactamente cómo aplicarlos. No es, sí, muchos dicen, en Alemania funciona de esta forma, y están estas máquinas, y funcionaría muy bien en México porque ganaríamos dinero. Y es como, no, o sea, yo cuando hice lo de la basura me sorprendió que en las zonas de clase baja, entre comillas, porque realmente no eran de zona baja, reciclaban todo. O sea, no encontraba PET, lo único que encontraba era vidrio, y después entendí que era porque el vidrio no te lo pagan tan bien y es demasiado peso. Pero de hecho sería mejor si usáramos vidrio en nuestras vidas en lugar de plásticos. Pero sí, o sea, te das cuenta que, ok, igual y estas maquinitas funcionarían en una zona de clase media alta, pero no en una de clase baja. O sea, porque ellos reciclan todo. Y de hecho incluso se van, yo me acuerdo que muchos de los señores, que en México se les conoce como pepenadores, no querían entrar a esa zona. Cuando les pedían, ¿me pueden ayudar a revisar la basura? Yo solo anoto, o sea, solo ayúdenme a ver qué hay. Me decían, es que ahí no nos metemos porque no hay basura. O sea, ellos tienen identificados sus puntos, y donde se iban era en la 14, donde estaban, pues sí, todos los bares, y podían obtener un buen de basura, o sea, de plástico, y ahí era donde todos se iban. Entonces sí es interesante eso de cómo aplicas un proyecto, porque igual y en tu cabeza va a ser el mejor proyecto de tu vida y o si la gente lo va a utilizar, pero no es cierto. O sea, si no estudias el lugar, si no sabes qué es lo que la gente realmente necesita, no te va a funcionar un proyecto. Y eso aplica en todo, no solamente en la basura. Lo estás haciendo ver como que funciona justamente para aplicar conciencia del desecho, así como incluso se podría aplicar para empresas, ¿no? ¿Qué clase de formas, qué clase de presentaciones podrían llegar a hacer de la elección de tu público, ¿no? De tu consumidor? Entonces, pues es una aplicación muy grande, ¿no? Tanto bien encaminada como también para lucrar con ella, ¿no? Sí, sí, eso se puede ver entre las cosas que observó Raji, porque te digo, la aplicación que tuvo su proyecto fue grandísima para entender muchos aspectos de la sociedad, y él veía que en cuanto al consumo de hamburguesas y al consumo de pollo, se desechaba más pollo que hamburguesas. O sea, que la gente igual y se compraba en KFC el paquete de 12 y nada más se comía 6 y desechaba las demás piezas, cosa que no sucedía con las hamburguesas. O sea, sí había desecho, pero no era tan grande. ¿En qué año fue ese estudio? Fue en los 70s. Ah, pues sí, lo de todo lo de la cultura de reciclar el papel y que ya hasta sacaban los paquetes de papel reciclado según fue hasta este siglo. Sí, sí, y es que también hay que considerar, bueno, muchos creemos de, bueno, si es orgánico, se tiene que descomponer en cierto tiempo, pero eso solo bajo ciertas condiciones. Realmente hay productos que, no sé, un hot dog te lo comes ahorita y dices, bueno, si lo dejo aquí afuera y se echa a perder, yo creo que en menos de un mes ya no está. O sea, ya se lo comieron otros animalitos o lo que tú quieras. Pero no, estaban viendo en el relleno que como las condiciones no son las adecuadas, esos productos no se pueden degradar. No se pueden deshacer, o sea, no se cumplen las condiciones adecuadas. Y de hecho me acuerdo que cuando todavía tenía novio, él vivía en Estados Unidos y cuando lo iba a visitar me sorprendía mucho porque no sé si la gente se da cuenta, pero abajo de los plásticos normalmente tienen un número. Y eso quiere decir que, o sea, ese número depende de cómo tienes que desechar ese plástico, porque como dices, no todo se degrada igual. Entonces allá en Estados Unidos, no en todas partes, pero yo creo que en la mayoría de las ciudades sí tienen muy controlado cómo tienes que desechar todo. Incluso la propia ciudad te da tus botes de basura de diferentes colores que tienes que sacar o sea, si no es ese bote de basura específico, el camión de basura no lo puede recoger y cosas así. Yo creo que pues, sería bueno aplicarlo en México, ¿no? Sí, porque incluso hasta el producto más pequeño que crees que no te podría dar mucho problema, o sea, un esmalte de uñas, que es como, ok, ya venció, ya no lo quiero, lo voy a tirar, es como, ese debería de tener o sea, se debería desechar en un lugar específico. Obviamente, como son cantidades pequeñas, pues no hay problema si va a dar a la basura, entre comillas, pero qué tal que ya son 70 esmaltes, ya no solo es uno. Entonces va a dar al relleno sanitario, y si se rompe ese frasquito va a contaminar otra, o sea,
vas a generar un gran problema. Entonces, siempre hay que pensarlo a gran escala, como, ok, para mí esto es inocente, solo es un producto, pero qué tal que todos piensan lo mismo y ya no solo es uno, ya son 100, ya son 200, o sea, sí hay que pensar en todos los demás cuando desechas algo, incluso en esto del aceite para automóviles o, no sé, frasquitos de ácido muriático, algo así. Sí. El mismo aceite de cocina, ¿no? Ah, Sí. sí. Y ese sí es más común, pero incluso muchos lo tiran en el mismo drenaje, ¿no? En el Sí, regadero. mucha gente no sabe que eso es súper malo. Y Sí. bueno, recapitulando un poco, Maya, hace un rato mencionaste no solamente a Rachi, mencionaste a otro arqueólogo que dices que es muy importante para justamente entender esta perspectiva, ¿no? Y mencionaste que era Schiffer y la arqueología conductual. ¿A qué viene todo esto? ¿Por qué es importante? Él es importante porque da los 4 estadios que mencioné al inicio, es importante para entender no solo la cultura del pasado, sino también entender el presente e incluso, obviamente no como predecir así de, oh, sí, yo sé exactamente qué vas a desechar, pero no te da una idea de cómo actúa la gente, incluso para saber cómo puede llegar a actuar en un futuro. O sea, no es solo de... Tiene mucho que ver con la arqueología procesual porque ya no es solo que estudiemos el pasado para ver cómo vivían, sino más bien que entendamos cómo se comportaban las personas. Entonces, para dar paso al siguiente tema que ya lo dijo Maya hace un rato, nos spoileó un poco de lo que se va a hablar, es justamente no solamente es Raji con su propuesta bastante innovadora y aplicable, lo hemos estado discutiendo ahorita, cómo es que incluso debería ser prioridad. También hay otro proyecto que queremos mencionarlo porque pues es un proyecto mexicano por una arqueóloga mexicana muy importante. Entonces, pues es el tiempo de mencionar a la doctora Guadalupe Espinosa y su proyecto en el lago de Chapultepec.